Bienvenidos nuevamente a esta sección, Testimonios de Fe, de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en la Colonia Vallejo. El día de hoy nos acompaña nuestra hermana Susana Xolo, quien nos relatará cuál fue su vivencia acerca del llamamiento del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Cedemos nuestros micrófonos. La paz de Dios sea con usted. La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada una de ustedes. En este día vengo a platicar el testimonio de las manifestaciones que Dios me diera a mí ver, me concedía en bendición ver y sentir en mi corazón referente a la elección apostólica del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín. Mi testimonio dice así, para la honra y la gloria del Señor. Cuando ya avisaban que ya el cuerpo del apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, iba a ingresar al templo ya en la noche. Tu hermana oía afuera a los hermanos cómo lloraban y cómo clamaban a Dios y cómo alababan y glorificaban el nombre de Dios también. Cuando el cuerpo del apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, subía a los atrios del templo, que lo llevaban sus hijos, y después el cuerpo ministerial, cuando entró al templo, tu hermana se encontró toda esa tarde adentro de la casa de oración. En el templo y en la casa de oración no había ninguna flor, ni en los atrios, ni alrededor de la glorieta, no había una sola flor. Entonces tu hermana, estando adentro del templo, en lo que era el ministerio, habían puesto unas mamparas cafés, que eran las que tapaban el ministerio. Cuando el cuerpo del apóstol de Dios cruzaba el umbral de la puerta hacia el interior del templo, tu hermana escuchó la voz del apóstol de Dios, el hermano Samuel Joaquín, que nos decía: Dios los bendiga. Así como cuando él pasaba caminando por los pasillos y como él decía Dios nos bendiga y nos saludaba, así lo escuchaba tu hermana, y en ese mismo instante tu hermana veía cómo entraba al templo un grato olor a flores de nardo. Por eso tu hermana menciona anteriormente que no había una flor, no había nada. Tu hermana percibía un olor muy bonito, como a flores de nardo. La iglesia estaba en rotunda bendición, glorificando a Dios y alabando a Dios. Tu hermana veía el transcurrir del cuerpo del apóstol de Dios hacia el ministerio junto con el cuerpo ministerial y los pastores. Tu hermana estaba en bendición. Yo no me acuerdo cómo llegó el cuerpo del apóstol de Dios hacia el ministerio, ni cómo lo subieron. Yo me acuerdo que cantábamos el canto de Hosana. Cuando yo vi, ya viendo hacia el frente del templo, empezaron a quitar las mamparas cafés que había y las empezaron a quitar del lado de las mujeres. Fue cuando yo ya vi el cuerpo del apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, ya puesto en el ministerio. Cuando empiezan a quitar las mamparas, yo estoy viendo el cuerpo del apóstol de Dios, pero al mismo tiempo veo al apóstol de Dios, el hermano Samuel, parado frente a nosotros, hacia la iglesia, del lado derecho donde había una columna. Yo veo al apóstol de Dios, Samuel Joaquín Flores, de pie, empuñando su mano derecha hacia el cielo en señal de triunfo. Gloria al Señor. Y cuando yo lo veo de ese lado de la columna, veo cómo camina el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, camina hacia el lado izquierdo del ministerio, donde estaba la otra columna, y ahí vuelve él a pararse y vuelve a empuñar su brazo y su mano en son de triunfo. Y es cuando yo, en menos de un parpadear de ojos, yo ya no veo al apóstol de Dios, el hermano Samuel, sino veo ahora el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón Joaquín García. Cuando yo lo veo a él estaba empuñando su mano hacia arriba. Yo siento en ese momento algo en mi corazón, siento un grande consuelo. Ya no me sentí sola, sentí algo que no se puede explicar. Así es. Y caímos en bendición. Tu hermana salía el día martes a las 5 de la tarde. A las 5 de la mañana, perdón. Ya después, en la tarde, tu hermana alcanzaba a ver que en el cielo el sol cambiaba de color. Así es. Y empezaba como a parpadear, como si fuera un corazón. Sí.
y empezábamos a ver muchas manifestaciones en el cielo. El día jueves 11, Dios me concedió la bendición de pasar a ver el cuerpo del apóstol de Dios. Cuando yo paso a ver el cuerpo del apóstol de Dios aproximadamente como a las 11 de la noche, paso a ver el cuerpo del apóstol de Dios y el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, Nazón Joaquín, Sí. estaba parado, estaba sentado en donde es el cuerpo ministerial de los pastores, en la parte de atrás. Cuando tu hermana vuelve a pasar a ver al apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, al momento de retirarse, voltea y ve al apóstol de Dios, el hermano Nazón, sentado en el lugar de los pastores, Sí. y yo volví a recordar lo que yo había visto, y volví a sentir eso tan especial en mi corazón, y empezaba y entraba yo en bendición, pero en mí había una preocupación. Yo decía, yo no sé si lo que yo vi es de Dios, la elección es un acto absoluto y soberano de Dios. Yo no me atrevía a decir nada de lo que yo había visto. En ese momento yo salí del templo y doblé mis rodillas y yo le lloré a Dios y yo le dije a Dios, yo no sé si lo que yo vi o lo que tú me concediste ver sea bueno o sea malo, no lo sé, pero yo nada más te pido una cosa. Hay una parte de la palabra del Señor que dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo le lloraba a Dios y yo le decía a Dios, prepara mi corazón para lo que vaya a ser tu voluntad, en mi corazón sea aceptado delante de ti. No me eches de delante de ti, y yo le decía a Dios, y lo que yo vi, yo no quiero vaya a ser algún mal espíritu, alguna cosa que entorpezca lo que sea tu voluntad. Decía, yo le lloraba a Dios y le decía, yo no quiero quedarme fuera. Lo que sea tu voluntad, házmela sentir en mi corazón. Eso fue el día jueves, en la noche. Cuando ya salíamos el día viernes, pasó el sábado. Cuando ya el sábado, en la noche, en la tarde, nos dicen que iba a haber consagración toda la iglesia a partir de las 9 de la noche, tu hermana se iba al templo, le tocaba ya en las calles. Y tu hermana estando ahí, tu hermana volvía a su mente nuevamente lo que tu hermana había visto el día lunes en mi mente, y yo le seguía llorando a Dios y yo le decía a Dios que esto no vaya a turbar mi corazón. Yo no sé si es bueno o es malo, yo lo único que sé es que tú tengas misericordia de mi alma. Ese día el hermano Abner Pardo nos invitaba a una de las consagraciones. El hermano Abner Pardo, él decía estas palabras, vamos a leer un salmo, decía él, y después del salmo, ¿por quién hacemos oración? Decía, por el apóstol de Dios. Dice, pues esta ocasión vamos a hacer oración por el apóstol de Dios. ¿Por qué? Porque hay un apóstol de Dios entre nosotros. No sabemos quién es, pero hay un apóstol de Dios entre nosotros. En ese momento tu hermana doblaba sus rodillas y volvía otra vez a su mente lo que tu hermana había visto el día lunes y había sentido el día jueves. Y en ese momento yo le lloraba a Dios y yo le decía a Dios, nuevamente estoy llorando por un apóstol de Dios. Transcurría el momento de las consagraciones, la iglesia estaba en mucha bendición, en consagración. Cuando después el hermano Gilberto empieza a pararse y empieza a platicar los testimonios, las manifestaciones que Dios había estado haciendo. Cuando el hermano Gilberto, en el segundo testimonio, empieza a comentar y dice que el apóstol de Dios, que hay ungido de Dios y que es de su descendencia, tu hermana quería gritar lo que ella había sentido en su corazón, lo que ella había visto, pero tu hermana aún así guardaba silencio. Dentro de mí decía, yo ya sé quién es, pero tu hermana guardaba silencio esperando escuchar la confirmación de lo que yo ya había visto y de lo que yo había sentido. Cuando el hermano Gilberto se para y vuelve a dar el siguiente sueño, y dice él que era Nazón Joaquín,
En ese momento tu hermana caía en bendición y glorificaba a Dios, porque tu hermana decía, yo ya lo sabía. Dios me había dado en su grande misericordia esa manifestación en mi corazón, y al ver esa visión que yo tenía de ver cómo había visto yo al apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, y ya era el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón. En ese momento tu hermana estaba de pie. Cuando el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón, se levantaba, yo volví a ver, yo no veía al hermano Nazón en ese momento. Yo veía ahí parado nuevamente al hermano Samuel, al apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, que él empezaba a hablar. Y cuando él decía, aceptan mi ministerio, y toda la iglesia contestaba, amén, en una sola voz, yo volví a ver cómo en menos de un parpadear de ser el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, era el rostro de nuestro hermano Nazón, apóstol de Dios y siervo de Jesucristo. Pasó la manifestación que Dios hizo a la iglesia, y cuando tu hermana ya iba a acostarse aproximadamente como a las 5 de la mañana, tu hermana se regresó a su lugar para descansar un rato. Como aproximadamente a las 6:30 de la mañana, tu hermana estaba dormida. Cuando vuelvo a ver en un sueño al apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón, parado, con una luz muy grande, muy resplandeciente dirigiéndose a él. Y tu hermana escuchaba en ese momento que alguien decía, Nazón Joaquín, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En ese momento tu hermana se enderezaba y se levantaba pensando que posiblemente estarían diciendo algo en la iglesia por las bocinas, pero cuando tu hermana se enderezaba veía a todos los hermanos durmiendo, a todos descansando, y tu hermana decía en su corazón, esto no es otra cosa más que la obra perfecta de Dios, creer en el que Dios ha enviado. Este es el testimonio de tu hermana para la honra y la gloria del Señor. Amén. Hermosas palabras, hemos sido, hermanos, testigos, escuchado de nuestra hermana, un hermoso testimonio de fe en la manifestación apostólica del ungido santo Nazón Joaquín García. Los invitamos a que sigan con nosotros en los siguientes capítulos. Recuerden en su página elmensajerollldm.org y en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Este fue un testimonio de fe. Para la honra y la gloria del Señor, que Dios les bendiga.